Bones collacios, bien llegados a otro programa más de la Caixa de Pandora y vamos a ver qué hemos de güey la caixina mágica. Venga, Jorge, dai. Uf. Abre ahí. ¿Sigue estando la regla estigmatizada? 1, 2, 3, entamamos. Hombre, yo creo que, a ver, hay países en los que está más estigmatizada que aquí, pero yo creo que sigue habiendo alguna cosina ahí, ¿eh? Sí, hombre, algo de estigma sí que tenemos con esto de preguntar a quién cuando está de mal humor, a alguna mujer si es que tiene la regla. Y esas parece muy mal. Y también Sí. hay un poco de vergüenza para decirlo, a ver, Sí. que lle da que natural. A que... ver, son temas íntimos que yo tampoco no se comenten, pero tampoco hay un tema tabú, no te estás morriendo ni nada. Jolín. Como en estos países árabes, que a los moces no ellos dejen ni entrar a los templos, Y ni... que les consideren hasta impures, vamos a ver. Y que hay una cosa que te tiene que Son- pasar no sí lle o sí. No es que sean impures y que son mujeres. O sea, Bueno, lo no, raro hay sería que no mujeres ellos pasara. Hay mujeres que no tienen la regla y también hay hombres que tienen la regla. Porque Ya, estamos eso. hablando también de Bueno, sensualidad, quiero decir, pero- y un tema que no debería ser tabú, hay países, sobre todo árabes, que no dejen a los moces ni la base ni nada, que, vamos a ver, hay que ser higiénico. Claro. Una cosa que me fue gracia de los anuncios aquí es que nunca se ve sangre. Siempre hay un líquido que para encima ya azul. No lo ponen ni colorado. Para Y decir, es verdad, y es verdad. Y que cuando estás en esos días, no estás para saltar y dar vueltas, no es Ya. para eso. Porque ya, no, pones a esa moza, iba a decir la marca, pero no, y ya estás para ir a montar a caballo y para... no. Entonces, está bien que sean unas cosas que se puedan decir, que sean cosas seguras para que tú te sientas bien, pero vamos, no es para echar cohetes. Una cosa así que está bastante... La copa menstrual. Sí, o sea, y eso cada a vez ver. se usa más. Y, A mí me parece muy bien porque hay una cosa que y además es ecológico, que puedes usar en muchas vueltas, claro, y más reutilizable. barato, y es más barato, Ah. porque con lo que cuesta la copa menstrual ya amorticesla en 2 o 3 periodos y que puedes usar mucho tiempo para la playa, para caminar, y es muy cómodo y para mi gusto personal, mejor. Que ya que vamos, que teníamos que quitarnos esta cosa que tenemos y hablar de ello con naturalidad. Y una porque cosa que nos pasa a todos los que nos pasa, y pasa todos los meses y tiene que pasar, Claro, y si es no lo que pasa hay. malo, y si no pasa malo. así na que yo creo que debíamos de deixar de hacer el fato con estos temas, que total, non pasa nada. No, y da que natural, al fin y al cabo, y Y é lo que pasa. A vosotros que vos paez? Pasa vos, bueno, pasará vos. Deixaimos en los comentarios que vos parece este tema, si vosotros también tenéis algún prejuicio con el tema de la regla, y vémonos la semana que viene na Caixa de Pandora. Vale. Adiós.